Bueno, esto es lo que pasó ayer en la provincia de Mendoza, en la peatonal. Vamos a establecer comunicación con Fernando Colisoli, él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, para analizar un poco este tema. Fernando, ¿nos estás escuchando? Lucas Laborde y Sergio Astorga te saludan. ¿Qué tal, Lucas y Sergio? Sí, un saludo y en especial para toda la audiencia. Bueno, Fernando, gracias por esperarnos algunos minutitos allí en línea. Queríamos hacer esta introducción en principio para, mostrar lo que sucedió acá en la provincia de Mendoza, pero es una manifestación que fue similar o igual también en varias otras provincias, ¿no?, de nuestro país. Sí, efectivamente, ayer hubo una amplia concentración de distintos movimientos políticos y sociales frente al Ministerio de Defensa, que lo que vienen es a expresar su rechazo frente a este nuevo decreto que promueve el gobierno de Mauricio Macri, que lo que supone es un cambio de paradigma respecto de las funciones que cumplen las Fuerzas Armadas en nuestro país. Fruto de un amplio acuerdo que existía desde la recuperación democrática, las Fuerzas Armadas en Argentina estaban concebidas solo para la defensa de la soberanía nacional. Este nuevo decreto, que como bien estaban mostrando, promueve el gobierno de Macri, lo que hace es tiene dos consecuencias. Por una parte, establece el regreso de las Fuerzas Armadas a ejercer tareas de seguridad interna, y por otra parte, supone la subordinación de nuestro país a la política, a la agenda de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, que lo que sostiene es que frente a las nuevas amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, tienen que haber participación de los militares. Sin embargo, como expresaban los organismos de derechos humanos, este decreto además genera la posibilidad de que aumente la represión de la protesta social y de que haya un aumento y un cambio de paradigma respecto a la función de la inteligencia militar para tareas de espionaje interior. En ese sentido, el decreto establece un cambio de estrategia que lamentablemente ya ha sido puesto en práctica en otros países de la región, como México, como Colombia, incluso como Brasil, y que ha fracasado porque ha generado un aumento de la violación de los derechos humanos. Un saludo, Fernando. La verdad que también desde Mendoza vemos con preocupación esta militarización de la seguridad interior. Mi pregunta estaba relacionada, vos que digamos también has estudiado estudios latinoamericanos, la realidad en otros países, como lo mencionabas. ¿Cómo ves el panorama en otros países donde se ha confundido, digamos, la cuestión de la defensa nacional con la seguridad interior? Porque sabemos que en algunos países por ahí se han visto violaciones de los derechos humanos, y más cuando, digamos, las Fuerzas Armadas no están preparadas, formadas para involucrarse en cuestiones que hacen a problemáticas internas. Sí, efectivamente, Sergio. Este decreto lo que hace, como decía, es alinear a nuestro país con la agenda de seguridad de Estados Unidos, que ya fue puesta en práctica por otros gobiernos de corte neoliberal, como los casos más paradigmáticos, decía, son los de México y Colombia y también Brasil. En todos, efectivamente, se registró un aumento de las violaciones a los derechos humanos. En México, por ejemplo, este tipo de estrategia fue puesta en marcha por el gobierno de Felipe Calderón en 2006, bajo la denominada guerra contra el narcotráfico, y si bien supuestamente busca frenar el incremento del flagelo de la droga y del narcotráfico, no ha generado, por el contrario, una reducción del número de cárteles de drogas en aquel país, e incluso el territorio involucrado en el conflicto se ha incrementado. Esta guerra contra el narcotráfico ha dejado en México, por ejemplo, más de 100.000 asesinatos y ha convertido a México en uno de los países más violentos del mundo. Incluso, de hecho, lo interesante es que en las últimas semanas se conoció que mandos militares mexicanos se empezaron a quejar por este tipo de estrategia, y es previsible y esperable que el nuevo gobierno de López Obrador modifique el paradigma en la temática. Y lo propio ha pasado en Colombia, en un contexto particular como el colombiano, que está determinado por la larga persistencia del conflicto armado. Pero de todos modos, desde el 2000 con el Plan Colombia y posteriormente con la política de seguridad democrática que llevó adelante el gobierno de Álvaro Uribe, hubo un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y un involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, pero esto generó, por el contrario, violaciones a los derechos humanos y el involucramiento de los civiles en el conflicto. El caso más paradigmático, como sabés, Sergio, en Colombia es el de los falsos positivos. En el marco de esta estrategia se conoció allá por el año 2008 que el ejército colombiano asesinaba a civiles que hacía pasar por guerrilleros para mostrar resultados en el marco de
del conflicto armado y la lucha contra el narcotráfico. Es decir, este tipo de estrategia no es nueva en la región, es conocida y no ha dado los resultados esperados. Bien. Fernando, yo te quería preguntar, a modo de análisis y de conclusión de este tema, y teniendo en cuenta que sos politólogo, ¿por qué ahora este decreto? ¿Por qué el presidente de los argentinos toma esta decisión hoy? Y frente a este temor generalizado que hay, sobre todo de los organismos de derechos humanos, de represión militar. Claro. Sí, me parece que constituye un intento por recuperar la iniciativa política. Si bien ya se venía conversando sobre la posibilidad de una modificación así propuesta por el gobierno de Macri, me parece que tiene que ver con el contexto político económico en el que se encuentra el gobierno, un fuerte deterioro del apoyo al actual gobierno generado por el retroceso en los indicadores económicos y sociales, que tiene un quiebre, creo, a partir de la reforma previsional de diciembre del año pasado y continuó con la corrida cambiaria, la devaluación y la intervención del FMI que conocemos. Me parece en ese sentido que constituye un intento por recuperar la iniciativa política y por otro lado, en un contexto, como decía, de posible incremento de la conflictividad social de acá al próximo tiempo, me parece que esta medida supone un intento de amedrentamiento y un reforzamiento del modelo represivo. Me parece que el intento del gobierno viene por ese lado, por intentar recuperar la iniciativa y la agenda política. Muy bien. Fernando, muchas gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Allí teníamos la palabra de un especialista frente a este temor que se ha generado en general, podríamos decir, y sobre todo partiendo de los organismos de derechos humanos, ¿no? Como se vio ayer en la provincia de Mendoza y en varias otras provincias del país. Claro, sí, vemos que no es algo casual, por ahí compartimos la opinión con Fernando, digamos, esta profundización de la política de ajuste estructural que viene a imponer este nuevo modelo de retorno neoliberal, digamos, en la gestión de Macri, de alguna manera también va con la intención de generar miedo, alguna especie de disciplinamiento social, aunque bueno, está algo conflictivo el tema de este decreto, porque la oposición ha pedido que sea el Congreso que debata estos temas, así que bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas en torno a esta decisión.